Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se construye un heptágono y un octógono regular. Que sean regulares significa que todos sus lados tienen que medir lo mismo. El heptágono es el polígono que tiene 7 lados y el octógono el que tiene 8. Son construcciones bastante sencillitas donde la clave reside en recordar el ángulo que relaciona tanto el heptágono como el octógono. No me enrollo más, así que vamos con el primero. Heptágono regular. Venga, vamos con una construcción del heptágono. En el heptágono lo que tenemos que recordar es que es con un ángulo de 30 grados, ¿vale? Tenemos que asociar el heptágono a 30 grados. Ahora os explicaré por qué. Vamos a empezar trazando una línea auxiliar en la cual vamos a marcar un vértice de ese heptágono y lo que vamos a hacer es llevar la longitud del lado, ¿vale? La medimos, la tendríamos ya por aquí y la llevamos a este otro punto, ¿vale? Este será nuestro primer lado. Primera construcción, fácil, sencilla, mediatriz. Vamos a hacer la mediatriz de este segmento, ¿vale? Que se nos ha quedado aquí. Ya sabéis que hay que ser bastante precisos. Mediatriz, más de la mitad. Hacemos un arco, hacemos otro arco. Vendríamos lo mismo por aquí, marcaríamos aquí, aquí y aquí. Y trazamos la mediatriz, ¿vale? Ya tendríamos nuestra mediatriz. Venimos para acá y la alargamos para arriba, ¿vale? Por este punto de aquí vamos a trazar una perpendicular. Fácil. Vendríamos por aquí, cogemos la misma longitud, ¿vale? Venimos por aquí. Lo mismo vuestro profe a estas alturas, pues ya os deja hacer la perpendicular con escuadra y cartabón. Pero bueno, en caso de que no, esperadme que se me ha ido la medida. Vendríamos por aquí, ya tendríamos esta medida bien, ¿vale? Y llevamos esta distancia una y dos veces, ¿vale? Y ya sabéis que la segunda siempre alargamos un poco y donde corte con esta, igual. Llevamos la perpendicular por este punto de aquí. Perfecto. Y venimos y la dejamos ahí trazada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Desde este vértice que tenemos aquí, ¿vale? Que sería nuestro punto, si queréis lo podemos llamar A, y este será nuestro punto P, vamos a llevar un ángulo de 30 grados. Y para eso tenemos que recordar que en nuestro cartabón este ladito, este ángulo pequeño es de 30. ¿Cómo llevamos el de 30? Muy fácil. Con la escuadra la ponemos en línea con la línea que teníamos, ¿vale? Que quede perfecta, alineada, y desde el vértice llevamos nuestro, marcáis con el portaminas, ¿vale? Y llevamos nuestro ángulo de 30 grados, nuestro lado de 30 grados, hasta que corte a nuestra línea auxiliar. Ya tenemos este punto, es crucial porque nos va a ayudar a determinar dónde está el centro de la circunferencia. Cogemos desde el punto A hasta este punto que hemos obtenido antes, ¿vale? Con el ángulo de 30, y lo vamos a llevar hasta que corte a la mediatriz. Y este de aquí va a ser el centro de la circunferencia. Pinchamos en él, ya sabemos que va a pasar por A y va a pasar por B. Trazamos la circunferencia y ahora la medida del lado que tenemos aquí, que sería el lado del heptágono, lo vamos a llevar 7 veces, ¿vale? Uno por aquí, otro por aquí. Ya sabéis que a medida, para minimizar errores, pues lleváis uno por un lado y otro por el otro, ¿vale? Este vendría por aquí y este por aquí. Y ya tenemos la circunferencia dividida en 7 partes. Esto vendrá para acá, esto vendrá para acá, esto vendrá por aquí. Ya casi lo tenemos. Lo mismo aquí. Perdonadme si a veces no soy muy preciso. Y esta vendría de aquí y aquí. Y aquí se me ha ido esta línea, ¿vale? Esta habría que borrarla, ¿vale? Pero aquí tenemos la construcción del heptágono. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Octógono regular. Vamos a realizar el octógono regular
cuyo lado sea este de los extremos A a B, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es una construcción muy sencilla y es la mediatriz que pasa por A, B, ¿vale? Cogemos una abertura que sea mayor de la mitad, hacemos un arco, hacemos otro. Hay que procurar ser muy precisos a la hora de pinchar, porque cuanto más precisos seamos, ¿vale?, mejor quedará nuestro octógono. Igual que esta mediatriz, todo tiene que ser preciso, ¿vale? Pero hay construcciones que tienen que serlo más, como por ejemplo esta mediatriz. ¿Por qué? Porque en esta mediatriz vamos a tener el centro de la circunferencia. Ya tenemos la mediatriz. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que llevar un ángulo de 45 grados desde A. ¿Qué hacemos? Cogemos nuestro cartabón y lo que vamos a hacer es alinearlo perfectamente, ¿vale?, con nuestra recta que contiene al lado AB. Buscamos el ángulo de 45 grados porque este ángulo de aquí es de 45 grados, ¿vale? Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta porque habrá construcciones que nos ayude. Y desde A vamos a llevar un ángulo de 45 grados, ¿vale? Déjame que sea así. Y ya tenemos el ángulo de 45. Este punto le voy a llamar C. Y gracias a este punto y a tener esta distancia de C a A, ¿vale?, este punto C y esta distancia CA, ¿vale?, que ahora lo vais a ver bien, pero ahora mismo no lo veis muy bien, ¿vale? Esta distancia será la que me lleve hasta el centro de la circunferencia, que será el lugar donde corta con la mediatriz. Así que tendríamos aquí el centro de la circunferencia. ¿Qué hacemos ahora? Pinchamos en ese centro, en este centro O, ¿vale? Intentad ser muy exactos hasta la parte, digamos, más fina, y buscamos el radio A, ¿vale? Tendríamos aquí nuestro radio A. Comprobamos, hay que abrirlo un poquito más, que pase por B. Se ha quedado un poco corto en B, pues abrimos un poco, ¿vale? Porque como ahí tenemos los trazados anteriores, aquí ya pasa por B. Entonces, hacemos la circunferencia. Ya la tenemos, ¿vale? Pasa por A, pasa por B, y ahora solo nos queda llevar el lado AB, igual lo medimos muy exacto, ¿vale? Lo tendríamos aquí bien medido, sobre la circunferencia. Vamos a ver que no se me muevan a mí los papeles. Entonces venimos aquí y lo llevamos. 1, 2, vendríamos para acá, 2, 3, ¿vale? Y desde este lado pues lo mismo. 1, 2, 3. Y vamos a ver cómo de exacto nos ha quedado. Y la cuarta, bueno, nos ha quedado muy bien, ¿eh? Ha quedado prácticamente perfecto, inapreciable. Así que ahora simplemente ponemos nuestros lados. Yo sí que os pido disculpas si alguna vez, porque como estoy grabando los vídeos con el dibujo técnico, pues es a veces una situación un poco incómoda por el tiro de la cámara. Así que si veis que alguna vez queda algo no muy exacto, os pido disculpas desde ya. Pero que sepáis que lo intento al máximo, ¿vale? Para que quede lo mejor posible, ¿vale? Entonces, este de aquí nos vendrá para acá. Este por aquí. Y este por acá. Nos quedaría ya el último. Y tenemos nuestro octógono regular de lado conocido. Si hay algún vídeo de dibujo técnico que no encuentres en el canal, déjamelo en los comentarios y te lo grabo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego.